es la motivación antes que la acción. No estoy diciendo que la acción no sea pecado. No estoy diciendo que el pensamiento no sea pecado. Lo que estoy diciendo es que antes de que el pensamiento o la acción sean pecado, el motivo por el cual realizamos esa acción o tenemos ese pensamiento es lo que convierte esa acción o ese pensamiento en pecado. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ir a la iglesia, ¿está bien o está mal? Antes que la acción, lo que hay que ver es la motivación. Si las acciones buenas hacen a un cristiano, los fariseos no existirían. Porque un tipo que realice más acciones buenas que un fariseo no existe. Si las acciones buenas hacen a los cristianos, las acciones malas hacen a los no cristianos. O sea que el que estaba clavado al lado de Jesús no puede haber sido salvo, porque se la pasó toda la vida haciendo acciones malas. Y los fariseos deberían ser todos salvos. Esto es lo que nosotros recibimos como enseñanza. Una religión de obras, de acciones. Esa es la idea que quiero que tengamos en la mente y es la que vamos a tratar de expandir hoy. No queremos tener una iglesia por la motivación incorrecta. No queremos tener una iglesia para personas que el motivo por el que quieren una iglesia es para sentirse cristianos. ¿Se entiende? Ese es el motivo malo para tener una iglesia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos y nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el motivo bíblico. La iglesia no produce cristianos, porque si no, los fariseos hubieran sido todos cristianos. La iglesia no es el motivo por el cual una persona es cristiana. Me refiero a la participación en la iglesia. Me refiero a la actividad en una iglesia. Eso no hace cristiano a una persona, porque si no sería salvación por obras. No vengas a la iglesia para irte tranquilo a tu casa de que hoy cumpliste y sos cristiano, porque te puede pasar la de Mateo 7 y llegar y decirle a Dios, fui a la iglesia, y que Dios te diga, no te conozco. Obviamente que no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, por eso ya he repetido 2 veces Hebreos 10. ¿Cuál es el motivo por el que hay que ir a la iglesia? Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, volvemos al 7. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta gente, el motivo de sus acciones era huir de la ira venidera. El evangelio es para consagrarse, no para beneficiarse. Eso no significa que en el evangelio no puedan haber beneficios. Lo que significa la frase es que el motivo principal del evangelio es consagrarse, no beneficiarse. Lo está diciendo este pasaje. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta gente estaba buscando el beneficio, salvarse de la ira venidera, salvarse del infierno. El evangelio es para consagrarse. Consagrarse, sagrado significa separado. Tiene que ver con algo que está separado para un uso especial. El evangelio es para separarnos a nosotros del mundo, de nosotros mismos, de nuestra naturaleza caída. ¿Sí? El evangelio es para matarnos a nosotros mismos a fin de dejar, porque el evangelio es el bautismo, y el bautismo es la señal en la que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Muere el viejo hombre, nace un nuevo hombre con la naturaleza de Cristo. Entonces, el nuevo hombre se separa del antiguo hombre y se hace un hombre sagrado en Cristo. Hemos sido santificados, o sea, consagrados en Él por la muerte. El bautismo representa eso. Entonces, cuando una persona se bautiza, mamita querida, lo que está representando ese símbolo significa que esa persona muere a sí misma, así como por eso Cristo es las primicias, porque Él fue, por eso no vamos a entrar en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, que es el bautismo de Jesús, pero eso es una de las razones por la que Cristo se bautizó, para identificarse con todos los que nos íbamos a bautizar después por el bautismo de Él. Él fue el primero que murió y resucitó. Murió el viejo y nació el nuevo.
aunque él no tenía que morir, porque él no tenía un viejo hombre, pero como él venía a ocupar nuestro lugar, entonces él nos dijo, yo muero y resucito porque eso es la obra que yo necesito hacer para que ustedes después se identifiquen en mi obra, ¿sí? Entonces, por mi muerte y mi resurrección, cuando yo muero y yo resucito, en realidad, en mi muerte y en mi resurrección, son ustedes los que están muriendo y están resucitando. Entonces, muere el viejo, nace el nuevo. Se separan, hay una separación. El nuevo no tiene nada que ver con el viejo, que es el que estaba en este mundo, el que pertenece a todo lo caído, a todo lo que está destituido de la gloria de Dios, a todo lo que tiene una naturaleza que no busca a Dios, que no quiere a Dios, que no está capacitada para querer a Dios. Eso se separa, se corta, muere y sale algo nuevo, distinto, separado, consagrado. El evangelio es para consagrarse, para eso, no para beneficiarse. El beneficio habla de mejorar lo que está. La consagración habla de matar lo que está y hacer algo nuevo. Separar, consagrar es separar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué estos eran fariseos? Porque venían buscando un beneficio. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Después hay un versículo más adelante que dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa gente va al infierno. Esa gente son los de Mateo 7. No los conozco. Sálganse de acá de la puerta del cielo, pasan derechito a la puerta del infierno. Primera de Corintios 10, 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos, probemos al Señor, como también algunos de ellos le probaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, en el versículo 5, antes del 5 nos dice, toda esta gente fue a la iglesia, la vio de primera mano. Comieron el maná, alimento espiritual, porque venía del cielo. Tomaron del agua de la roca, un milagro que Dios hizo cuando le dijo a Moisés, golpea la roca que va a salir agua cuando se estaban muriendo de sed. La nube que los cubría de noche, una nube de fuego que los calefaccionaba, aire acondicionado y calefacción. Esa gente sí que vio a Dios, ¿sí? Abriendo el mar rojo, etc. No lo conocieron. No lo conocieron porque ellos lo vieron a Dios afuera de ellos. Ellos nunca tuvieron a Dios adentro de ellos. Ellos lo vieron con los ojos naturales. Ellos eran hombres caídos mirando a un Dios vivo. Eran hombres muertos desde el punto de vista espiritual. Era Adán y Eva después de la caída, observando a Dios. Adán y Eva, lo hemos estado estudiando esta semana en Generaciones de Gracia, luego de que pecaron, escucharon que Dios andaba dando vueltas en el huerto y se escondieron. El hombre caído percibe a Dios y se esconde. El hombre caído puede percibir a Dios. Por eso lo niega. ¿Por qué se creen que hay tanto esfuerzo a lo largo de la historia para decir Dios está muerto? Porque les preocupa que esté vivo. Porque tienen la posibilidad, como dice Romanos, por las cosas creadas, de darse cuenta que Dios existe. Las personas saben que Dios existe. Hay un pasaje que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que Dios existe por la conciencia y por las cosas creadas. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 1, por la conciencia y por las cosas creadas. Esta gente lo vio a Dios, más que por la conciencia y por las cosas creadas. Vio el mar rojo y vio todo lo que dice hasta el versículo 5. Ver a Dios no significa conocer a Dios. Ver a Dios actuar, reconocer la existencia de Dios a través de las cosas creadas y del testimonio de nuestra conciencia no significa haber sido consagrado. Vuelvo a repetir, ver el obrar de Dios y reconocer su existencia es algo que la Biblia enseña que es posible por las cosas creadas que dan testimonio de la existencia de Dios y por el testimonio de Dios en nuestra conciencia. Pero eso no significa que estamos consagrados a Dios. Adán y Eva vieron a Dios cuando ya habían caído. El hombre ve a Dios en su estado caído y se esconde y trata de tapar sus pecados cosiendo hojas de higuera. Y cuando llega la noche,
codician cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué cosas malas? Idólatras. ¿Cuál sería la idolatría del pueblo? Se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Buscaron todo el oro, lo fundieron, hicieron un becerro de oro, mataron animales, organizaron una fiesta y después tuvieron una orgía. Los que 40 días antes habían cruzado el Mar Rojo y los que miraban para arriba y estaba Dios en la punta de la montaña. ¿Qué otras cosas malas codiciaron? Ni forniquemos, algo que pasó después más adelante, además de esa noche, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. Está haciendo todo el reconto de todos los pecados que cometió el pueblo a lo largo de 40 años, cuando murmuraron contra Moisés, la hermana de Moisés. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. ¿Para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, esas cosas le pasaron a los del pasado para ser un ejemplo para nosotros, los del final, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Se está refiriendo a los fariseos, ¿no es cierto? Digamos, cuando Lucas le escribe a Teófilo y le dice, Teófilo, mira, te quiero contar una parábola que dijo Jesús, que se la refirió a unos que confiaban en sí mismos como justos. Puede ser que Lucas haya inventado eso en el momento, que haya dicho, le tengo que escribir a Teófilo, ¿a quién le dirigió Jesús la parábola? Y no puso a los fariseos y a los saduceos o a los líderes religiosos. Puso a unos que confiaban en sí mismos como justos. Si Lucas decidió referirse así a los líderes religiosos cuando le estaba escribiendo el primer tratado a Teófilo, debe ser que esa era la forma en la que ellos los veían a los líderes religiosos, a unos que confiaban en sí mismos. Es durísimo, hermano, que te traten de justicia propia a vos, es durísimo. O sea, me da tanta lástima los fariseos y los saduceos, me da tanta lástima las personas hoy que confían en sí mismos como justos. O sea, no saben cuánto anhelo tengo en mi corazón de que Dios les abra los ojos. ¿A quiénes? No sé a quiénes, no ando poniendo nombres, a ese grupo. No sé quiénes están en ese grupo. No soy quien para decir quién está en ese grupo. Pero hay un grupo de gente que confía en sí mismo como justos. Me da tanta pena. O sea, me parece un versículo tan triste de la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesús, el justo, les dirigió esta parábola. Lo tenían enfrente y lo desecharon en pro de su justicia propia. Es el versículo más triste de la Biblia. Es tener todo para ser salvo, no verlo y morirte en el infierno. Es un versículo triste. Por eso este versículo no nos puede producir otro sentimiento que tristeza por esas personas y una profunda oración y clamor por esas personas. Romanos 10:3 completa la definición. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren, yo tengo acá en mi nota, tengo los dos versículos juntos. Le leo las dos cosas juntas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios significa que lo tenían a Jesús enfrente. Esa es la justicia de Dios. Dios tiene que hacer justicia porque su santidad fue ofendida. Dios puso unas personas en un huerto a las que le dio todo y las hizo buenas en gran manera y les dio todo. Les dio una condición moral que era aceptable delante de Dios, que le permitía al ser humano estar en la presencia de Dios. Pero a nosotros nos hizo a su imagen. Eso significa que nos hizo relacionables con Él. Nos dio no solamente la capacidad de relacionarnos con Él, sino que nos dio, en esa capacidad, nos dio la aptitud para relacionarnos con Él. Éramos lo suficientemente santos como para poder estar en la presencia de Dios. Así nos hizo Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía al aire del día. O sea, andaba entre medio de Adán y Eva. Dios visitaba el huerto y no tenía problema de visitar y estar con Adán y Eva. Porque siempre lo más grande que Dios nos da, nos quiere dar y nos va a dar, es a Él mismo. Es a Él mismo. Dios nos hizo consagrados. Podíamos estar con Él. Nosotros estábamos dedicados a lo sagrado. Por eso, el Evangelio es para volver a la condición inicial que teníamos. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Porque nosotros ya éramos eso en lo que el Evangelio nos quiere volver a convertir. El problema es que en el medio pasó algo que nos tendría que haber llevado a la muerte eterna. El Evangelio es la buena noticia de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso el Evangelio es buena noticia. Ese pecado ofendió la santidad de Dios. Y Dios, si es justo, no puede pasar por alto las ofensas del pecado. Las tiene que castigar porque si no, deja de ser Dios. Se convierte en un Dios injusto. Entonces eso produce un problema. Porque ¿cómo puede ser que Dios haga justicia con los pecadores cuando por su amor los quiere rescatar? Si por el amor los rescata, es injusto. Si por la justicia los mata,
¿Dónde está el amor? Ese es el problema. La solución es Cristo. Dios hace justicia en Cristo, quedan los pecadores sin la necesidad de que la justicia venga por ellos mismos, porque ya la justicia de Dios fue aplicada a Cristo, nuestro sustituto. Entonces, quedando nosotros limpios de culpa y cargo, ahora somos aptos para recibir la gracia de Dios. Esta gente estaba tan ciega que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué confiaban en sí mismos como justos? Porque ellos tenían un concepto equivocado de el pecado original. Vamos a trazar un pequeño paralelismo. Voy a hacer un cuadrito de 2 columnas y 4 renglones. Apóstoles, y este lo vamos a poner judaizantes. Después tenemos a Agustín y Pelagio. Después tenemos a Lutero y a Erasmo. Después tenemos a Arminio y a Calvino. Estos son del mismo partido político y estos son del mismo partido político. Lo que cambian son las épocas. Esta es la época apostólica, esta es la época del siglo IV después de Cristo, esta es la época del siglo XVI después de Cristo, esto es el siglo XVII después de Cristo, y acá va otra época, que es la nuestra. El mal concepto del pecado original, que es depravación total, grado de afectación. El pecado original, el pecado de Adán y Eva, ¿hasta dónde nos afectó? Opción 1, nos afectó totalmente. No quedó nada sin corromper de lo que nosotros somos. Corrupción radical. Opción 2, depravación parcial. Quedó, estos somos nosotros, entonces el pecado nos afectó en lo externo, pero en el medio, en algún lugar de nosotros, una isla de bondad, vamos a ponerle. Una isla de bondad. Alguito que el pecado no llegó a afectar. Repaso. Adán y Eva pecaron. Como cabeza federal, en el pecado de ellos, toda la raza humana que viene de ellos es afectada por ese pecado. Por un lado, nosotros tenemos a Pelagio, que fue un monje británico que un día estaba leyendo una oración que había escrito Agustín y de repente llega una frase, Agustín, y a Pelagio le hace ruido esa frase, porque dice: Señor, vos determinás qué es todo lo bueno que tenemos que hacer y concedenos el hacer todo lo bueno que vos determinaste. Y Pelagio dice, con la primera parte estoy de acuerdo, con la segunda no. Dios decide lo que es su voluntad, pero yo decido si hago la voluntad de Dios o no. Y Agustín decía, decidí cuál es tu voluntad y concédeme a mí, dame vos a mí el poder de hacer tu voluntad. Y Pelagio dijo, no, esa prerrogativa, o sea, el poder de hacer tu voluntad, no me lo tiene que dar Dios, está en mí. Entonces Pelagio saca el celular, le manda un WhatsApp a Agustín y ahí empieza el contrapunto y empiezan a escribir. Pasan los años, muchísimo, esto fue en el 400 después de Cristo, y este señor, que quería ser doctor, y un día le cayó un rayo, no arriba, pero al costado, le dijo, bueno, está bien, si me llamás de esta manera te voy a hacer caso porque la próxima vez el rayo me va a caer encima. ¿Sí? Esa es la experiencia del rayo que tuvo Lutero. Entonces Lutero se mete a estudiar, deja su aspiración de ser doctor, porque Dios casi lo parte con un rayo, y se mete a estudiar a un monasterio, en el monasterio de San Agustín. Así se llamaba el monasterio donde. Lutero lo que no le cerraba era la corrupción que había en la Iglesia Católica. Lutero era más católico que el Papa. Ese fue el problema de Lutero, que él era más católico romano que el Papa. El problema que tenía Lutero era que el Papa no era todo lo católico que él quería que fuera. O sea, Lutero decía, no puede ser, el Papa no da la talla. Un día yo, dice Lutero, como yo veo la historia general, más allá de este Papa que no me cierra, porque es corrupto, porque cobra, se aprovecha de la gente, de los más necesitados, porque está lleno de riqueza, a costa de sacarle lo poco que tienen a las viudas y a los pobres, ya pasará. Y el sueño de Lutero, como el sueño de todos los monjes católicos en todo el mundo que existía en esa época, era ir a la ciudad sagrada, donde estaban los elementos sagrados que habían sido traídos desde el momento en el que Cristo había estado presente. Entonces él quería ir a la catedral de Letrán, porque en la catedral de Letrán, ¿qué había? Había una escalera, que sigue estando hasta el día de hoy, que dicen que es la escalera que estaba en Jerusalén cuando lo llevaron a Jesucristo 3 días antes de morir ante Pilato. Esa escalera que subió Jesús, la Iglesia Católica después buscó las piedras en Jerusalén y las trajo a Italia. Y está la escalera en una iglesia. Eso dicen los católicos. Ustedes le quieren creer o no le quieren creer, eso ya queda en ustedes, ¿sí? Entonces, esa era una de las cosas que había, sagradas. Entonces Lutero dice, hay un montón de problemas con el Papa, pero la religión católica es la religión. Y la ciudad sagrada es Roma, porque el Imperio Romano se encargó de traer todo lo sagrado de Jerusalén a Roma y mudar Jerusalén a Roma. Se encargó de pisotear a las otras 2 ciudades, que eran Alejandría y la otra que no me acuerdo, que también querían ser ciudades importantes en el siglo III, en el siglo IV, hasta que lograron decir, no.
La iglesia va a estar representada en Roma. Y después fueron haciendo un montón de cosas. Los sucesivos papas fueron falsificando documentos, fueron falsificando tradiciones orales, lograron quedarse con tierras, doblegaron a distintos reyes para que les entregaran territorios, de ahí salen los estados pontificios, un montón de cosas más. Entonces, en el tiempo de Lutero, Roma era Jerusalén. Y Lutero dijo, yo voy a ir a Roma y todas esas cosas, esas actividades corruptas que yo veo en distintos lugares que hace la Iglesia Católica, en Roma eso no pasa. Porque en Roma es la ciudad santa, la ciudad sagrada. Un día Lutero y se fue a Roma, con esa ilusión juvenil de que iba a encontrar en Roma toda la santidad y la consagración que no veía en las dependencias del catolicismo romano en otras ciudades. Ustedes no saben el pedazo de desilusión que se llevó Lutero. Roma era el lugar más corrupto. Él iba a los oficios religiosos junto con sus compañeros monjes, y no podía creer que los monjes, cuando terminaban los oficios religiosos, las clases, etc., se iban a los burdeles. Nunca vio tanta corrupción y depravación Lutero dentro de la Iglesia Católica como la que vio en Roma. Cuando Lutero vuelve de su viaje a Roma, estaba desarmado. Toda su identidad como católico estaba sobre una gelatina. No lo podía creer. Empezó a escribir, empezó a cuestionar. Antes de 1517, esto es la preparación para el 31 de octubre de 1517, cuando él escribe las 95 tesis y las clava en la catedral de Wittenberg. Y Lutero escribía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Quién lo leía a Lutero y estaba súper de acuerdo con él y escribía en la misma línea que Lutero? Erasmo de Róterdam. Y Lutero clava las 95 tesis, le da con todo al Papa, no era cristiano Lutero. El problema de Lutero era que en ese momento que él no estaba de acuerdo con la corrupción que veía en la Iglesia Católica, pero no era cristiano, era un moralista. Un día, después de haber clavado las 95 tesis, 31 de octubre de 1517, en algún momento después de eso, está lo que se llama la experiencia de la torre. Algo pasa que Lutero, leyendo romano, se convierte. No se sabe bien en qué año fue, pero se convierte. Cuando se convierte, a Lutero le cae la verdadera ficha. El verdadero problema no era que la iglesia romana era corrupta. El verdadero problema es que no entendían cómo se salvaba una persona, qué es lo que significaba ser salvo. Y Lutero lo entendió cuando se convirtió. Lutero entendió cómo el hombre es hecho justo delante de Dios. Entendió que es por la fe en Jesucristo. Que el hombre nunca es justo, pero que Jesús fue el justo y que las obras de Cristo son imputadas a la cuenta del hombre y de esa manera el hombre se vuelve justo porque las obras pecaminosas del hombre son imputadas en la cuenta de Cristo. Entonces, por la fe, a través de la fe, el hombre cree en esa obra de Jesucristo, en esa impecabilidad de Cristo y en esa sustitución de Cristo y se vuelve justo. Eso entendió Lutero. Ahí se convirtió. Entonces Lutero dice, ahora entendí que no éramos salvos. Ahora entendí por qué Roma es Roma. Ahora entendí por qué mis compañeros se van a los burdeles después de los oficios religiosos. Ahora entendí por qué el Papa es el Papa. Porque no son cristianos. Es lo que venimos predicando acá. Son religiosos, no son cristianos. No están consagrados. Son una generación de víboras que está tratando de salvarse de las llamas del infierno. Y ahí Lutero entendió, claro, ¿qué van a hacer cristianos esto? Él estaba re preocupado por los pecados de él. Él iba a confesarse y nadie lo quería confesar porque podía estar 10 horas confesándose y cuando terminaba de confesarse se iba y el cura que lo había estado confesando en el confesionario se escapaba y se iba rápido porque sabía que Lutero iba a hacer 10 pasos y iba a volver a seguirse confesando después de 10 horas. Y los curas que lo confesaban no aguantaban más porque el tipo se sentía tan culpable por sus pecados que no podía parar de confesarse todo el día, horas y horas y horas. Entonces lo que lo atormentaba a Lutero es que él se sentía pecador y no se sentía salvo. El día que él entendió que era justificado, él se volvía justo por la obra de Cristo, si él creía en Cristo por la fe, dice que ese día, él lo dice, que él se sintió tan en paz, tan aliviado, tan libre. Lutero dice, somos salvos por la sola gracia. Somos salvos por la sola gracia. El amigo de Lutero dijo, no soy más tu amigo. Hasta ahora con el tema de la Iglesia Católica veníamos bárbaros los dos, el tema de la corrupción. Pero esto, que somos salvos solo por gracia, no. No porque me sacaste la Iglesia Católica afuera. En 1524 Erasmo escribe diatribas sobre, no sé si es sobre el pecado original o algo así. Lo que yo estoy tratando de demostrar acá, el problema del fariseísmo es desde siempre. Antes, en el Antiguo Testamento, también existía esto. El pueblo de Israel se consideraba el pueblo escogido de Dios. Ellos no sabían que el Mesías los venía a salvar de sus pecados. Ellos no tenían la idea de que ellos estaban destituidos de la gloria de Dios y necesitaban salvación. Pero sí tenían la idea de que tenían que comportarse y ser lo que se corresponde con el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio habla de, si haces el bien, Dios te va a bendecir. Si haces el mal, te va a ir mal.
Dios no te va a bendecir. Si somos buenos, nos va a ir bien, Dios va a estar con nosotros. O sea, siempre la idea es esa. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener bendición, vamos a tener paz, los enemigos no nos van a poder hacer nada. Esa es la salvación. Dios va a estar con nosotros. Esa es la salvación. Claro, lo que hace que algo sea pecado o no sea pecado no es la acción en sí, sino la motivación. La acción es importante. Miqueas 6, 6 al 8. Habla de acciones. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? O sea, va a ofrecer en sacrificio a su propio hijo. ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Dar a tu propio hijo? ¿Más acciones buenas que se pueden hacer? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, lo anterior no. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Del pasaje que leímos hoy, 1 Corintios 10, del 1 al 12. Cuando habíamos hablado de ese pasaje, habíamos hablado de que lo que ellos codiciaron son cosas que desnudan el alma de ellos. O sea, las motivaciones. Fueron idólatras, codiciaron. La codicia es algo de adentro, ¿sí? No importa lo que hagas por afuera. Lo que Dios mira es el corazón. Pero lo que Dios va a juzgar siempre es la motivación, son los deseos. Entonces, quiero volver acá. Esta columna que está acá son las personas que tienen esta idea de hasta dónde nos afectó el pecado original. Los judaizantes, o sea, son los nombres de los distintos grupos en distintos momentos históricos que han tenido la idea de que el pecado de Adán y Eva afectó a la humanidad de manera parcial, pero que dejó una isla de justicia, de bondad, algo bueno en el hombre, que el hombre no está totalmente afectado por el pecado original. Y esta columna de gente es la gente que se opuso a eso y dijo, no, el hombre es totalmente malo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron necios, inútiles. Inútiles no significa que no sabe cambiar una lamparita, significa que no tiene la capacidad de querer a Dios, de ver a Dios, de registrar a Dios, de buscar a Dios, de querer ponerse bajo la autoridad de Dios. Miren, hermano, de lo que no tiene la capacidad es de reconocer que Dios es Dios y que yo soy hombre. Lo dice la Biblia, las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Leamos Romanos 3. Que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dice Gálatas y lo dice ahí Romanos. Dios nos dio la ley para tener en claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, Dios nos dio la ley como un medio de revelar su carácter moral, para que nadie vea gris lo que es negro o blanco. Para eso Dios nos dio la ley. Por medio de la ley entró el pecado. Vamos a ir al libro de Gálatas, por favor. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, un segundo acá. Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos eran. Fueron a la iglesia en Galacia y le dijeron, tienen que seguir viviendo bajo la ley. La ley sigue. Tienen que seguir viviendo como si no hubiera pasado nada acá. No hay velo rasgado, no hay Jesucristo muerto. Sí hay, pero la ley sigue. Agréguenle al judaísmo
del Antiguo Testamento lo que ustedes quieran de Cristo, pero no me corten el judaísmo, ¿sí? Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Esto es terrible, porque está hablando de que le predican otro evangelio diferente al que han recibido, y Pablo dice, ¿ustedes quieren que yo haga lo mismo? ¿Que predique un evangelio para agradar a la gente? O sea, ¿cuál es el problema que tenemos acá? El problema es que los judaizantes no se bancan que la vigencia de la ley haya cesado porque Cristo cumplió la ley. No se bancan el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. No se bancan a Cristo solo. No se bancan solo Christus. No se bancan sola gratia. No se bancan sola fide. Quieren que la religión siga salvando. No se lo bancan. Entonces, vienen, enseñan lo contrario a eso que es lo que yo enseñé cuando estuve con ustedes, esperan que yo me vaya, cuando yo me voy, vienen y les quieren meter otro evangelio. ¿Qué hago? Dice Pablo. ¿Me quedo callado para que no haya problemas? Eso es lo que está diciendo. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Si yo me quedo callado, vamos a estar todos en paz. Defender la verdad no trae paz. Tenemos que elegir entre la paz y la verdad. No se puede tener las dos cosas. Estoy hablando de la paz social. No de la paz que Jesucristo nos da. No se puede tener paz y verdad, porque eso sería ignorar los efectos del pecado original. La verdad no es bien recibida en una raza caída, afectada por el pecado. No es bien recibida. Entonces, es la historia de la Biblia. Siempre la naturaleza caída se levanta en contra de la verdad. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. O sea, si van a negar el evangelio que yo estoy predicando, ojo que yo lo recibí directamente de Cristo. Gálatas capítulo 2. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera le exigieron a mi compañero Tito, que no era judío, que se circuncidara, a pesar de que era griego. ¿Y ustedes, Gálatas, me están metiendo de vuelta la ley dentro de la iglesia? ¿Me están queriendo circuncidar a la gente? Pero los judaizantes iban a las iglesias cristianas que estaban en el imperio en esa época y le decían, no, ustedes para hacerse cristianos primero tienen que hacerse judíos. Entonces cuando sean judíos y respeten la ley judía, ahí acepten a Cristo. Cristo es un agregado a la religión judía, a la religión por propias obras de justicia. Agregarle a Cristo. ¿Se dan cuenta que esto viene de hace un tiempo ya? Incluso esa cuestión de hacerse judío antes que cristiano, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. ¿Cuál es la libertad que le querían quitar? La libertad de que no necesitan estar sometidos al yugo de esclavitud del judaísmo. O sea, no necesitan estar sometidos a la religión judía para ser salvos. De eso los querían privar, de la libertad que hay en Cristo. O sea, yo, al ser salvo por Cristo, no soy salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Todo eso es lo que Pablo le cuenta a los líderes de la iglesia cuando va a Jerusalén. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. El mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, los tres discípulos principales, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Por eso Pablo después se junta terrible ofrenda y la lleva a Jerusalén, que era donde más mal la estaban pasando. Eso está en Corintios 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Claro, porque llegaron los amigos judíos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé
se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, claro, porque fíjense cómo Pablo interpreta la hipocresía de Pedro, de no comer más con los gentiles porque no estaban circuncidados. Pablo le pone nombre y apellido a creer que sos salvo por propias obras de justicia. El nombre y el apellido de ese pecado es: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio. Disminuían el Evangelio y decían, no, todo bien con el Evangelio, pero les faltan las obras de justicia, si no, no son salvos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás atentando contra el Evangelio. El Evangelio no es suficiente, necesitas la circuncisión. Pedro, no estamos hablando de Nicodemo, estamos hablando de Pedro, los que cruzaron el Mar Rojo con Cristo. O sea, traigamos 1 Corintios 10. Pedro, así como los de 1 Corintios 10, que cruzaron el Mar Rojo, que recibieron el maná. Pedro, ¿no caminó sobre el agua? Tuvo 3 años con Cristo, ¿no caminó sobre el agua? ¿No lo vio crucificado? ¿No lo vio glorificado en la transfiguración? Después se hizo judaizante, un tiempo. Y nosotros no vamos a tener cuidado de caer nosotros. 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratás de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Sos un falso. Vos, que sos judío, entendiste el Evangelio y dejaste de cumplir las obras de justicia propia de la religión judía, y ahora, porque vinieron tus amiguitos judaizantes, ¿me querés acuchillar a los gentiles? Cuando digo acuchillar me refiero a la circuncisión. 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Eso es lo que le dijo Pablo a Pedro cuando era judaizante, Agustín a Pelagio, Lutero a Erasmo, Calvino a Arminio. Estás tan afectado por el pecado original que le podés meter todas las obras que quieras. El motivo por el que lo haces es porque estás huyendo de la ira venidera. Entonces, las buenas obras que haces son malas porque el motivo por el que las haces es malo, por más que las obras sean buenas. El problema no es la circuncisión, el problema es el motivo por el que te circuncidas. ¿Por qué? Porque estás huyendo de la ira venidera. La segunda pregunta, ¿para qué motivo fin querés ser cristiano? No hay manera de que tenga una respuesta que no sea egoísta. Quiero ser cristiano para huir de la ira venidera. Y si no quiero ser cristiano para eso, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Cuando la sepan me la dicen. Sigamos leyendo, porque si no... 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Hermano, bueno, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo le está predicando el Evangelio a Pedro. Esto es el Evangelio. El versículo 15 y 16 es el Evangelio que Pablo se lo está predicando a Pedro. Porque, ¿qué dice Pablo en el versículo 10? ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Pedro, vinieron los amiguitos judaizantes. Y vos, que antes comías con los gentiles que no están circuncidados, ¿ahora no comes más con ellos? Pedro, ¿qué estás buscando? ¿Acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Tratás acaso de agradar a la gente? Tenemos que entender una cosa. Esta gente no es cristiana, ¿me entendés? Entonces, a nosotros nos enseñaron que el Evangelio es para evangelizar gente. Bueno, no creamos la versión de que esta gente no necesita ser evangelizada porque es cristiana. ¿Por qué digo que no son cristianos? O sea, yo no estoy diciendo que todos los que tienen esta doctrina arminiana no son cristianos. Lo que estoy diciendo es que la doctrina no es cristiana, pero no lo digo yo, lo dice Pablo. Otro evangelio no es el evangelio. Lo acabamos de leer, hermanos. Otro evangelio que incluye obras de justicia propia no es el evangelio. No hay otro evangelio. Entonces, vamos a decir, estas personas no son evangélicas, no creen en el evangelio, porque no hay otro evangelio con el más, con las obras de justicia propia, con la circuncisión, con el judaísmo, con la capacidad. Siempre el ser humano quiere que la salvación esté en manos de él. Nunca sentarme a depender de la soberanía de Dios en la salvación, porque si yo tengo que depender de la soberanía de Dios en la salvación, no tengo herramientas para ser salvo yo por mi propia decisión y para manipular a los demás. Entonces no puedo hacer negocio con la religión. El negocio está en la mano de Dios. Y yo odio tener que depender de Dios, porque la naturaleza del pecado es no aceptar que Dios es Dios y yo soy yo. No aceptar la identidad de Dios y no aceptar mi identidad. El Evangelio va en contra de eso. El Evangelio te dice, estás tan caído que estás totalmente caído. No podés, imposibilitado, no hay quien busque a Dios. Entonces, Semipalagio resucita en Erasmo, cuando Erasmo, que era re amigo de Lutero, en contra de la Iglesia Católica, cuando Lutero dice, Eras, ¿cómo andás? Te quería avisar que me acabo de convertir en la torre. El otro día estaba orando en la torre y ahí me di cuenta, leyendo Romanos,
que somos salvos por fe, por la justicia de Cristo. Y ahí Erasmo le dice, no somos más amigos. No somos más amigos. ¿Qué pasó después? 100 años después, hermano. Calvino y Arminio. Gálatas 2, 15 al 16 es el Evangelio. Leamos del 16 hasta el final del capítulo 2. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa. Esto es Pablo hablándole a Pedro, ¿eh? Es declarada justa una persona ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios. Nosotros, vos y yo, Pedro, hemos creído en Cristo Jesús, ¿no? Por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios por medio de la religión. ¿Vieron que yo al principio empecé diciendo que venir a la iglesia no nos salva? ¿Se acuerdan cuando empecé diciendo eso? Es lo que le está diciendo. Nadie está diciendo que no hay que ir a la iglesia. Nadie está diciendo que no hay que guardar los preceptos morales de la ley. Lo que no hay que hacer es creer que eso es lo que te salva. 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Claro, esto es lo que pasaba. No, yo ya soy justo ante Dios porque puse mi fe en el justo. Ah, entonces no obedeces la ley. Sos culpable de la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Lo que Pablo está diciendo acá es, no podemos volver al sistema antiguo, porque la ley no fue dada para salvar a las personas, porque esta es la lógica de Pablo. Vos podés ser tan necio de pensar que una persona totalmente caída puede obedecer la ley. O sea, Dios cuando dio la ley, ¿sabía que nosotros estábamos totalmente caídos y no la íbamos a poder obedecer? ¿O estaba probando? Sabía que no la podíamos obedecer. Entonces Dios no dio la ley para salvarnos. Dios dio la ley para enterrarnos. Dios dio la ley para decir, ¿viste cómo no llegan? ¿Viste cómo esto es mi perfil moral y vos no tenés manera? Porque la afectación del pecado sobre vos es total. Entonces, sos inútil. No tenés la capacidad de llegar al estándar que es el estándar que yo pongo para ser declarado justo. O sea, lo que Dios está haciendo cuando da la ley es tratar de desmoralizar nuestro intento de ser salvos por la ley. ¿Cuál es la raíz del autoengaño religioso? Judaísmo, pelagianismo, semipelagianismo, Erasmo, arminianismo, decisionismo y emocionalismo. A mí me gusta poner emocionalismo al final porque es la que está de moda hoy. Si tus emociones lo dicen, es verdad. La verdad es lo que determinan tus emociones. Si tus emociones te dicen que vos te sentís bien formando familia un hombre con un hombre, entonces eso está bien porque tus emociones te dicen que está bien. Entonces, si tus emociones te dicen que te sentiste emocionado en la iglesia, sos cristiano. Porque emocionalmente te sentiste cristiano. Sientan el poder, sientan la presencia, sientan. ¿Lo sienten? Sí, son cristianos. Pero ¿no será que la música ayudó y las luces? ¿Lo sentiste o no lo sentiste? Mirá la iglesia, está llena. No está llena, está llena la iglesia. Como me dijo un pastor una vez, ponés sillas negras, pintás las paredes de negro y bajás las luces. La gente cree que la iglesia está llena porque no se ven los claros. Porque las sillas son negras, las paredes están pintadas de negra y las luces están bajas. Entonces la gente entra, no ve los claros. Como no ve los claros donde no hay gente sentada, piensa que la iglesia está llena. ¿Cómo se siente? Se siente que Dios está en ese lugar. Dios está aquí, Dios está en este lugar, Dios está bendiciendo, la presencia de Dios está cayendo. ¿La sentís? Sí, sos cristiano. Ya ni siquiera es el decisionismo. No, ya es la emoción. Porque la verdad pasa por vos, pero no por vos, por tu razón. No seas racional. No le hagas caso a tu razón. Si vos razonás, no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque la fe no es por vista. El que es arminiano no es reformado. Yo quiero decir por qué eso es así. Lutero le dice a Erasmo, amigo, en la torre yo entendí que el hombre es hecho justo delante de Dios porque le son imputadas la justicia de Cristo. Entonces Erasmo le dice, ¿y qué hace el hombre para que Dios le impute a él la justicia de Cristo? Y Lutero le responde, el hombre no hace nada. Entonces Erasmo le pregunta, si el hombre no hace nada, ¿por qué Dios
le da al hombre la justicia de Cristo. Y Lutero le responde, Dios le da al hombre la justicia de Cristo solo por la gracia de Dios. No por nada que el hombre haga o por algo que Dios vea en el hombre. Entonces Erasmo le responde, entiendo que la razón por la que Dios le da al hombre la justicia de Cristo es por una razón que es de Dios, que es la gracia de Dios, que Él es un Dios que uno de sus atributos es gracia. ¿Qué significa que Dios tiene como atributo la gracia? Que Él tiene la capacidad de dar lo que aquel al que se lo da no se merece. Entonces, aquel a quien Dios le da la justicia de Cristo no se la merece, porque es el que lo mató a Cristo. Y Dios, siendo que esa persona no se lo merece, le da lo mejor que le puede dar, que es la justicia de Cristo. Eso es la gracia de Dios. Por el motivo de que Él tiene gracia como parte de su naturaleza, entonces Él puede darle al hombre la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque está siendo consecuente con su naturaleza. Dios lo que hace cuando le imputa la justicia de Cristo al hombre, lo que hace es ser Dios, porque Dios es gracia. Eso no significa que Dios no va a hacer justicia, porque Dios también es justo. Eso no significa que Dios no va a tener ira, porque Dios también es ira. Él puede ejercer el 100% de un atributo de Él sin dejar de ejercer el 100% de todos los otros atributos de Él. ¿Cómo? Por Jesucristo. Esa es la forma que Dios encuentra de ejercer el 100% de sus atributos y no ejercer un atributo en detrimento de otro atributo. Por ejemplo, la gracia en detrimento de la justicia. Entonces, gracia para el pecador, justicia para Cristo. Él cargó con nuestros pecados. Isaías 53. Lutero le explica eso a Erasmo. Erasmo le dice, no estoy de acuerdo porque yo soy semipelagiano. Y yo entiendo que el hombre tiene una isla de bondad que le permite buscar a Dios, hacer algo para recibir el perdón de Dios. Y Lutero dice, ahí está el problema entre vos y yo, que yo soy agustiniano. Yo recibí la teología agustiniana que dice que el hombre está totalmente depravado. Entonces, mi problema, dice Lutero, es que yo confesaba todos mis pecados, salía del confesionario y me seguía sintiendo pecador. No realizaba acciones malas. Si realizaba alguna acción mala, la confesaba. Entonces, con eso no me alcanzaba. Seguía teniendo la sensación de pecador. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba inquietando en Lutero la convicción de pecado, que es la evidencia principal de la obra regeneradora del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos para ser justos. Lo contrario, no hay obra regeneradora. Entonces, Erasmo le dice, entiendo que la razón por la que Dios le imputa al ser humano la justicia de Cristo es porque Dios es gracia. Pero, ¿cómo el ser humano se apropia del beneficio de la gracia de Dios? Que es la imputación de la impecabilidad de Cristo, de las obras de Cristo. Y Lutero le dice, el ser humano lo único que tiene que hacer, solo lo que tiene que hacer, es poner su fe en Cristo. Solo tiene que poner su fe en Cristo. Y Erasmo le dice, ¿solo fe? Sí, solo fe. ¿Y yo? ¿Y yo qué hago? No, vos no podés hacer nada porque vos estás tan depravado que no podés hacer nada. Y Erasmo le dice, ¿cómo que no? Estoy creyendo, estoy poniendo mi fe. En la cabeza de Erasmo, este ser humano que está acá fue afectado por el pecado original de Adán. Porque no se olviden que Erasmo es semipelagiano. ¿Y el semipelagianismo qué dijo? El ser humano es afectado por el pecado original y corrompe al ser humano, lo corrompe mucho, pero hay una partecita que no la corrompe. Con esta partecita que el pecado original no llegó a afectar, yo voy a ejercer mi fe. Entonces, con esa fe, yo me voy a hacer acreedor del beneficio de la gracia de Dios. Esa es la cabeza de Erasmo, ¿se entiende? Y Lutero le dice, no, es que la fe no es tuya. ¿O acaso no leíste Efesios 2, 8 al 10? Porque por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Por eso, primero necesitas ser regenerado para después poder tener fe. El principio es este. Erasmo le está diciendo a Lutero, vos me estás diciendo
que yo no puedo decidir poner mi fe en la gracia de Dios? Y Lutero le dice, no, no puedes decidir. Y Erasmo le responde, te agarré. Estás diciendo que yo no tengo libre albedrío y el libre albedrío es bíblico. Y vos me estás diciendo que yo no puedo decidir. Encontré la debilidad de tu argumento. Y Lutero le contesta, estás equivocado porque estás entendiendo mal el libre albedrío. Y acá explico este concepto. Lutero le dice a Erasmo, sos libre según tu naturaleza. Sos libre según tu naturaleza. En términos sencillos, ¿qué es el libre albedrío? Es poder elegir libremente lo que se me da la gana de hacer. ¿No es cierto? Eso es libre albedrío. Tener en mí mismo el poder de la autodeterminación. Yo decido. El tema es que en lo que Erasmo se equivocó, y todos los erasmitas que vinieron después, que sería el arminianismo hoy, es en que a este libre albedrío lo definieron solamente con esta palabra, decido. Y se olvidaron que el que decide soy yo, y yo estoy caído. Yo soy una naturaleza caída, y esa naturaleza caída, afectada por el pecado de Adán, tiene inclinaciones. Entonces, yo decido, pero decido en base a mis deseos. El chancho a la basura, en base a mi naturaleza. Entonces, Lutero le dice a Erasmo, vos podés decidir, pero siempre vas a decidir en base a tu naturaleza. Y como tu naturaleza está caída, justamente el núcleo de la caída es la contrariedad, la enemistad con Dios. Entonces, una naturaleza caída puede decidir un montón de cosas, pero siempre en base a esa naturaleza. Nunca va a decidir hacia Dios, porque la naturaleza caída consiste en estar en contra de Dios. O sea, el pecado original es la naturaleza de oposición a Dios. Entonces, tu libre albedrío lo tenés, pero en consonancia con tu naturaleza. No podés decidir por Dios. ¿Podés decidir en consonancia con tu naturaleza? ¿Podés decidir matar a Dios? Sí. ¿Podés decidir pecar? Sí. ¿Podés decidir un montón de cosas que no sean hacia Dios? Sí. ¿Y por qué no puedes decidir hacia Dios? Porque eso está en contra de tu naturaleza. Tu naturaleza es una naturaleza que no hay quien busque a Dios. No puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es al revés. Erasmo le dice, o sea que yo tengo que poner fe en Cristo, pero esa fe no la decido yo, sino que me la tiene que dar. Claro, porque yo no, por mi naturaleza, nunca puedo decidir hacia Cristo, porque mi naturaleza es contraria a Cristo. Entonces, Erasmo le dice, bueno, no voy a estar de acuerdo. Voy a seguir pensando que yo tengo una isla de bondad, algo bueno chiquitito en mí, que me permite decidir poner mi fe en Cristo. Entonces Lutero, ¿cómo lo termina de rematar? ¿Cómo le termina de contradecir que eso no es posible? Si vos pudieras decidir con tu pequeño pedacito bueno que te quedó, en el que el pecado no te afectó, semipelagianismo, pudieras decidir poner tu fe en Cristo, algo de la gloria por tu salvación quedaría para vos. La reforma es solo para Dios la gloria. No es 99% Dios y 1% de gloria para esa persona que producto de que el pecado no lo afectó en su 100%, entonces tiene un porcentaje de bondad para poder decidir poner su fe en Jesucristo y apropiarse de los beneficios de la gracia. No, la gloria es solo para Dios. Bueno, pregunto esto. ¿Esto no es la reforma? ¿Cierto que sí? ¿Esto no es Erasmo? El arminianismo no es reformado. ¿Cree que la salvación es por Cristo? Sí. ¿Cree que la salvación es por la gracia de Dios? Sí. ¿Cree que la salvación hay que poner la fe en Cristo? Sí. ¿Cree que hay que ayudarle a Cristo desde nuestra propia isla de bondad, decidiendo fe? Sí. ¿Cree en eso? Entonces no es reforma, porque se chocó de frente con esta. No es una fe de Dios. Es una fe de Dios habilitada por una decisión mía. No es como dicen los arminianos, que son arminianos reformados, aunque no estén de acuerdo con los cánones de Dort de 1620. No están de acuerdo con los cánones de Dort, pero tampoco están de acuerdo con la publicación de la esclavitud de la voluntad. El documento es la respuesta de Lutero a Erasmo, donde le explica todo lo que yo acabo de explicar. El arminianismo, que quiere ser incluido como reformado para no ser tratado como herejía,
hoy en día dicen que tienen que ser incluidos como reformados porque ellos están de acuerdo con la reforma, pero no con los cánones de Dort de 1620. Ellos no están de acuerdo con los cánones de Dort y no están de acuerdo con esto que es el origen de la reforma. Es cuando recién se empieza a andar. Ellos no están de acuerdo con toda la reforma. Por eso el arminianismo no es una variación de la reforma, es una contrariedad de la reforma. ¿Por qué estás tan interesado en dejar tan claro y tan por sentado eso? Porque si no, nosotros no sabemos cuál es nuestra tarea. Si no, nosotros no sabemos cuál es nuestra tarea. El contexto en el que nosotros estamos haciendo nuestra tarea es el mismo contexto que Pablo con Pedro en Galacia. No están predicando que la salvación es del Señor. Están predicando un evangelio más algo que yo tengo que hacer desde mi partecita no afectada por el pecado original. Entonces eso, hermanos, no es una variante del evangelio. Pablo lo dice en Gálatas 2. No hay otro evangelio. Los judaizantes, los pelagianos, los semipelagianos, los que piensan como Erasmo y los de Charles Finney y los emocionalistas no son una variante del evangelio. No son el evangelio. Por lo tanto, lo que predican es una semilla que no da fruto. Eso significa que si hay algún cristiano verdadero en América Latina, es cristiano por la misericordia de Dios. Pero el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, es la herramienta que Dios nos ha dado para hacer el llamado externo. Entonces nosotros tenemos que, número uno, entender nosotros el evangelio y luchar contra nuestras reminiscencias arminianas. Número dos, nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio entre los evangélicos, porque lo que tienen no es el evangelio. Creemos que somos cristianos, pero no lo somos porque tenemos un evangelio que no es el evangelio. Es una semilla que no da fruto. Hermanos, les pido por favor, nosotros tenemos que estar atentos a nosotros mismos. Yo no me quedo tranquilo con la profesión de cristianismo de cada uno de nosotros. Eso no significa que yo los estoy juzgando a ustedes. No es ese el espíritu con el que estoy diciendo esto. Lo que quiero decir es que vayamos a buscar la seguridad de la salvación a donde hay que ir a buscarla, que no es la religión. La seguridad de la salvación se encuentra en los frutos dignos de arrepentimiento. No digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre. En vez de eso, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El llamado que la palabra de Dios nos hace es que vayamos a buscar nuestra seguridad de salvación en los frutos de arrepentimiento en nosotros. Eso es lo que nos va a dejar seguros. Ojo que podés ser un fariseo. Yo soy consciente de lo que les estoy explicando. Es muy duro, es muy incisivo. Es casi, puede ser tomado como una falta de respeto. Como los fariseos tomaron como falta de respeto lo que les dijo Juan. O sea, Pablo diciéndole a Pedro, sos semipelagiano. Pedro le puede decir, escúchame, loco, está bien que sos Pablo, pero yo soy Pedro. Y sin embargo, como dijo Pablo, Dios no tiene favoritos. Serás Pedro, pero estás perdiendo el evangelio. Pablo no hizo una lectura de Pedro por la imagen que Pedro vendía. Hola, sí, yo soy Pedro, soy el discípulo principal de Jesús, yo estuve con él desde el principio del ministerio, yo lo vi transfigurado, yo lo negué, pero después me puso como la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia, soy el primer papa, bla, 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 bla. Pablo no compró nada de eso. Lo que vio Pablo en Pedro son sus frutos. ¿Y cuál fue el fruto que vio? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a seguir ahora por las obras de la ley? ¿Por la carne queriendo cumplir las obras de la ley? Y eso Pablo se lo dijo a Pedro. Y era Pedro, hermano. Entonces, si Pablo a Pedro le dice, ojo Pedro que estás olvidándote del evangelio, ¿no puede decírnoslo a nosotros? Es Pablo, es la palabra, no soy yo. Yo estoy junto con ustedes. Es Pablo, es la palabra de Dios, diciéndonos a todos nosotros. Quiero terminar con esto. Tus frutos propios de un arrepentimiento genuino te traen seguridad de salvación. Tus frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no los frutos que vos querés llamarle frutos, sino los frutos que Dios le llama frutos. Porque los fariseos tenían un montón de frutos. No. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te traen seguridad de salvación? A partir de ahora, luego de una transición, vamos a empezar a hablar de frutos. Para saber cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Para que vos y yo nos podamos medir
nuestra salvación a la luz de los frutos propios de una persona realmente salva. ¿Y sabés cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es un lugar donde vos venís, te paran al lado tuyo a Cristo. Y vos decís, en este espejo no me quiero mirar. Entonces andá a otra iglesia de las que te hacen un Cristo a tu medida. Vamos a predicar un Cristo bíblico para que nos podamos ver en Él y sentirnos tan distantes que caigamos en la actitud del publicano. Cuando estemos haciendo eso, el amor de Cristo nos va a constreñir y vamos a crecer en santificación. Y ahí vamos a poder hablar de hacer una iglesia.